Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es William Esteban Chavarro Casadiego, estudiante de Ingeniería Civil, y junto a mis compañeros Javier Suárez, Juan David Salamanca y Wilson Rodríguez, venimos a hablarle un poco sobre equilibrio en 2D, ya que fue el tema que elegimos para esta actividad de mecánica analítica. Para esto es importante tener clara la primera ley de Newton, que nos dice que un cuerpo en reposo permanecerá en reposo y un cuerpo en movimiento tendrá el mismo movimiento en línea recta, es decir, un movimiento constante, a menos de que una fuerza externa llegue a actuar sobre él. A esto se le conoce como la inercia. Sistema de fuerzas y equilibrios en 2D. Fuerzas en 2D. Un sistema de fuerzas es un conjunto de fuerzas que actúan sobre un objeto o un sistema. En 2D, las fuerzas se pueden representar como vectores en un plano. Cada fuerza tiene una magnitud, tamaño y una dirección. Las fuerzas se pueden clasificar en dos categorías. Fuerzas internas son fuerzas que actúan dentro del sistema, como la tensión en una cuerda o la fuerza de rozamiento entre dos superficies. 2. Fuerzas externas. Son fuerzas que actúan sobre el sistema desde fuera, como la gravedad o la fuerza de un objeto que empuja o tira del sistema. Equilibrio en 2D. El equilibrio es un estado en el que el resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto es cero. Esto significa que la suma de las fuerzas en la dirección X y la suma de las fuerzas en la dirección Y deben ser cero. Condiciones de equilibrio: para que un objeto esté en equilibrio deben cumplirse las siguientes condiciones. Equilibrio en la dirección X. La suma de las fuerzas en la dirección X debe ser cero. Equilibrio en la dirección Y. La suma de las fuerzas en la dirección Y debe ser cero. Aplicaciones de equilibrio en la ingeniería civil. El sistema de fuerza y equilibrio es fundamental en la ingeniería civil, ya que permite analizar y diseñar estructuras que pueden soportar cargas y fuerzas sin fallar. A continuación se representan algunas de las más comunes. Yo voy a explicar una sola, que sería el análisis de estructura. En los puentes se utiliza para determinar las fuerzas que actúan sobre un puente y asegurarse que estén en equilibrio. Edificios se utiliza para analizar las fuerzas de carga que actúan sobre un edificio y diseñar estructuras que pueden soportar cargas y fuerzas sin fallar. Y túneles se utiliza para determinar las fuerzas que actúan sobre un túnel y asegurarse de que esté en equilibrio. David Salamanca Baldonado y estoy cursando la carrera de Ingeniería Civil y la materia de Mecánica Analítica. A continuación, estos son los materiales que vamos a usar. Una tabla con una puntilla enterrada y 12 puntillas por separado. Primero que vamos a hacer es, en una de las puntillas vamos a organizarlas, ya que esta puntilla principal nos va a servir como una especie de columna o eje. Vamos organizando intercaladamente su dirección. Las organizamos y colocamos la otra como otra especie de eje. Apretamos mientras la subimos a la puntilla principal. Aquí vemos cómo se cumple la primera ley de Newton, que dice que toda materia o todo objeto va a mantenerse en reposo a menos de que una fuerza externa la haga cambiar ese estado. Y aquí vemos que todo el punto de gravedad o todo el peso cae sobre esta puntilla, que se distribuye a la vez sobre esta tabla. O sea que están sumando 13 puntillas y caen en la tabla, y la tabla cae sobre la superficie. Y ya, se suma, bueno. Va a solucionar el ejercicio 58 del libro de Vir, que nos da la longitud de los resortes sin espiral, que sería 22,5 pulgadas. Nos da también la longitud de la cabulla o la tensión, que es de 25 pulgadas. Nos da la constante de elasticidad del resorte, que sería 9 libras sobre pulgada, de AB, que sería este resorte, y nos da también el coeficiente de elasticidad del resorte AD de 3 libras sobre pulgada. Ahora el ejercicio nos dice que determinamos la tensión de esta cuerda y el peso del bloque W. Entonces esas unidades las sacamos de la imagen como tal,
y empezaríamos hallando la hipotenusa. La hipotenusa B yo la llamé, quería las componentes de 16 y 30 b al cuadrado. La hipotenusa B de este resorte quería 16,5 al cuadrado más 22 al cuadrado pulgadas, nos da 27,5 pulgadas. Aquí nos venimos a hallar el ángulo que forma cada vector con respecto al punto de cero que nosotros agarramos la figura. Entonces tenemos que para el ángulo D tenemos este triángulo y tenemos que la hipotenusa D teta D va a ser igual a seno a la menos 1 de 16 sobre la hipotenusa D, que sería 34 pies, y lo tenemos que hacer lo mismo con teta B. Teta B sería seno a la menos 1 de 16,5 pulgadas sobre 27,5 pulgadas. Teta B respecto con el ángulo horizontal nos da un ángulo de 36,8. Ahora el teta de la tensión de la cuerda sería seno a la menos 1 de 24 sobre 25, nos daría el ángulo teta 73,73. Ahora, como los resortes tienen un cambio de posición, tienen una estiración, aplicamos la ley de Hooke, la ley de Hooke, para ver qué fuerza nos está ejerciendo cada resorte para empezar a hacer sus materiales de fuerza en X y Y, ya que como es un equilibrio en dos dimensiones, tenemos que igualar al 0 en X e igualar al 0 en Y. Entonces la ley de Hooke nos dice que la fuerza E tendrá que ser igual al coeficiente de elasticidad por un cambio en la posición. Entonces tenemos que la fuerza E de este resorte, la fuerza que ejerce este resorte a 3 libras por pulgada por 34 pulgadas menos 22 pulgadas, eso nos da un resultado de una fuerza de 34,5 libras. Para la fuerza que está ejerciendo el resorte B, hacemos lo mismo, fuerza en B, coeficiente de elasticidad del resorte AB por el cambio de delta en la posición. Entonces tenemos que la fuerza B sería 9 libras sobre pulgadas por 27,5 menos 22,5 por pulgadas, cancelamos pulgadas, nos da 45 libras. Ahora tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en X y Y para despejar la tensión y el peso del bloque. Entonces tenemos en el sumatoria de fuerza en X tenemos la fuerza E por el coseno de teta para allá a la horizontal menos la fuerza B que va en sentido opuesto por el coseno de teta D más la tensión por el coseno, sería este pedacito, la tensión por el coseno del ángulo igualado a 0, despejamos T, entonces nos queda que T tendrá que ser igual a F de la fuerza en B por el coseno de teta B menos fuerza en D por el coseno de teta en D sobre coseno de teta tensión, y nos daría que la tensión que ejerce esta cuerda va a ser igual a 19,88 libras. Ahora, la fuerza en Y, sumatoria de fuerza en Y, ya teniendo la tensión aquí, solo es reemplazar esta tensión aquí. Entonces, para pasar el peso del bloque, tendríamos que hacer una sumatoria de fuerza en Y, nos daría FD por seno de teta en D más FB seno de teta en B más tensión por seno de teta W. Pasamos W al otro lado a sumar, entonces nos queda que peso del bloque va a ser igual a la fuerza en D por seno de teta en D más la fuerza en B por seno de teta en B más la tensión por seno de teta en T.
reemplazando todos estos datos, nos da que el bloque tiene un peso de 62.25 libras y esto